¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial de Angular. En este video vamos a hablar de qué es un componente, cómo generar el componente con la terminal de Angular y particularmente estaremos abarcando el tema del ciclo de vida de un componente de Angular. Nos vamos a ir un poquito más directo al grano, veremos qué se ejecuta al principio, qué se ejecuta después y qué se ejecuta al final del componente. Ahí estaré explicando una particularidad de una de las fases que requiere de que un componente reciba una propiedad de input por parte del padre para poder ejecutarse. Estaríamos hablando de lo que es el ng-ownChange, pero se los explicaré a profundidad más adelante. ¿Ok? Quédate en el video para comprender el ciclo de vida de un componente y vamos a la explicación. Comenzamos. Ok, aquí partimos desde un proyecto nuevo. Ya saben cómo crear un nuevo proyecto. Ejecutamos en la terminal ng new y el nombre de nuestro proyecto. Y en este caso nos pregunta si queremos implementar el routing de Angular. Le damos que sí y utilizamos CSS para nuestro estilo. Aquí inicialmente tenemos nuestro proyecto limpio. Okay. Vamos a levantar nuestro proyecto para verificar qué es lo que tenemos al principio. ng-serve, recuerden el comando para levantar el proyecto es ng-serve-no para que nos lo abra inmediatamente. Esperamos un poco en lo que hace ahí unas compilaciones, unos procesos y aquí podemos ver claramente que ya hemos levantado nuestro proyecto. Todo lo que nos pone al principio Angular no lo vamos a ocupar para esta explicación, así que nos vamos al app component, control A para seleccionar todo, eliminamos el contenido y simplemente vamos a comenzar con nuestro componente en blanco. Ok, aquí ponemos un h1, hello, porque siempre pongo esa W, hello world. Ok, guardamos, cambios, vemos el navegador y tenemos nuestro hello world. Ok, lo primerito que vamos a hacer para explicar este ciclo de componentes, bueno, a ver, déjenme explicarles un poquito más. Vayamos un poquito a la teoría. ¿Qué es un componente de Angular para empezar? En Angular, un componente básicamente es una pieza fundamental de la arquitectura de nuestra aplicación web. Es esencialmente una clase de TypeScript que está decorada con una sintaxis que lleva un arroba al principio. Este decorador pues es @component. Nuestros componentes están diseñados para representar una parte específica de la interfaz del usuario dentro de nuestra aplicación web y contiene su propia lógica y una plantilla HTML para renderizar esa parte de la interfaz del usuario. Un componente puede contener a su vez otros componentes y también puede comunicarse entre ellos. La lógica del componente es la parte de la clase TypeScript o nuestro archivo TS. Y en él pues nosotros definimos las propiedades, los métodos o funciones que vamos a estar utilizando para manejar los datos y la interacción del usuario con la interfaz que vayamos nosotros generando. La plantilla HTML del componente pues define cómo se muestra la información en la interfaz del usuario y el CSS le da el estilo a nuestra plantilla. Al utilizar componentes en Angular, se divide la aplicación web en partes más pequeñas y manejables, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.
Cada componente se puede reutilizar en diferentes partes de la aplicación y se puede modificar de forma independiente sin afectar a otros componentes o partes de la aplicación. Y esta es, yo creo que la ventaja más grande que tenemos al utilizar Angular. Angular particularmente pues es un framework dirigido al uso de componentes. Ok, básicamente, en resumen, podemos decir que un componente del Angular es una clase TypeScript decorada con un decorador, ya les dije, lleva el @component, que representa una parte específica de la interfaz del usuario y contiene su propia lógica y plantilla HTML. Ok, ahora sí, vamos a generar un nuevo componente para la explicación del ciclo de vida de un componente. Creamos nuestra carpetita de components. Ok, abrimos nuestra terminal, una nueva ventana, con el comando ng generate component. Vamos a generar un nuevo componente dentro de nuestra carpeta components. Ok, y aquí vamos a decirle ng generate component, y en este caso vamos a utilizar un componente sencillo, title, para hacer nuestra explicación. Ok, aquí dice que ya terminó. Nos creó los archivos de title component css, html, uno que es spec.ts que se utiliza para las pruebas, y el ts. Por este momento vamos a eliminar el de spec.ts. Ok, aquí tenemos nuestro componente title. Esta es nuestra plantilla. Como bien lo mencioné, un componente se conforma de tres partes que viene siendo la clase de TypeScript. Tenemos lo que es la importación del component que viene de Angular diagonal core. Este es nuestro decorador para declarar que esto es un componente y es una clase y lleva su nombre. La plantilla, pues aquí es donde vamos a nosotros escribir todo el HTML que queremos que se visualice. Básicamente es la estructura de nuestro componente y el CSS para darle estilo. Tenemos tres propiedades aquí. El selector corresponde a cómo vamos a llamar a ese componente dentro de otros componentes a través de una etiqueta. La etiqueta que vamos a usar es app-title, y con eso nosotros ya estamos inyectando un componente dentro de otro componente. Para el template URL, que es el template o la plantilla HTML, y el style URLs. Aquí pues es nuestro archivo de CSS. Ok, todo bien hasta aquí. Seguimos teniendo en nuestro navegador la parte donde mostramos nuestro Hello World. Ok, ¿cómo inyectamos un componente dentro de otro componente? Tenemos aquí nuestro componente app-component.html. Como les mencioné, con la etiqueta app-title, nosotros ya estamos inyectando un componente dentro de otro componente. Abrimos el navegador y aquí lo tienen. Este es nuestro componente de app-component y este es nuestro title component. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestra plantilla pues solo dice title words. Nuestro navegador solamente nos muestra title words. ¿Ok? Ahora, para demostrar el ciclo de vida de un componente, vamos a cerrar esto para tener mayor visibilidad. Nos vamos a ir aquí. Ok. En Angular existen varias funciones que son implementadas por el mismo componente
para ejecutar lo que es el ciclo de vida de un componente. La primera, bueno, se los voy a decir de esta forma. La primera sería el ng on init. Este se llama cuando se inicializa el componente y se utiliza para realizar tareas de inicialización, es decir, a lo mejor inicializar alguna variable, invocar algún método de inicialmente y cosas o variables que tengamos que inicializar de primera instancia en nuestro componente. Tenemos otro que es el ng on changes. Y este se llama cuando una propiedad de entrada del componente cambia y se utiliza para realizar tareas adicionales en respuesta a los cambios de esa variable. Ok. Un poquito más sobre el ng-on-changes es que es una parte del ciclo de vida de Angular que se utiliza para detectar y responder a los cambios en las propiedades de entrada de los inputs. Ya tengo un video de cómo compartir información entre componentes implementando la estrategia de inputs y outputs. Les dejo el video aquí, igual también se los dejo en la descripción para que ustedes lo revisen y comprendan en qué consiste esta comunicación entre componentes. Por lo general, se recomienda implementar engine changes en el componente cuando se necesita realizar acciones específicas en respuesta a los cambios en las propiedades de entrada. Por ejemplo, si un componente tiene una propiedad de entrada que cambia con frecuencia y la vista del componente necesita ser actualizada en consecuencia, entonces engine changes puede ser una buena opción para realizar esta tarea. Bueno, de manera resumida, podemos implementar ng-on changes en cualquier momento que necesites observar los cambios en las propiedades de entrada de un componente y realizar acciones específicas en consecuencia. Después del ng-on changes, tenemos el método que se llama ng-after-viewInit. Este se llama después de que se ha cargado la vista o se ha renderizado la vista del componente y se utiliza para tareas adicionales que requieren acceso a los elementos de las vistas. Y hasta el final tenemos el ng on destroyed, que se llama antes de que se destruya el componente y se utiliza para realizar tareas de limpieza. También tengo otro video en el que explico una estrategia con la librería RxJS donde utilizamos el behavior subject. Y ahí hacemos uso del método ng on destroyed para hacer una de estas tareas de limpieza, que es de suscribirnos o terminar la suscripción a este observable y no tener fugas de memoria. Pero eso es más la parte teórica. Vamos a hacer la implementación en la práctica. ¿Ok? Como les mencioné, tenemos el método de ng-on-init y lo primero que hacemos en este método, bueno, para implementar el método simplemente tenemos que irnos a la clase, escribimos implements on init y nos marca aquí, bueno, primero se hace la importación también de Angular Core. Nos marca que nos falta la interfaz del onInit y aquí nos genera el método ng-onInit. Vamos a escribir un simple console log para identificar un mensaje en nuestro componente cuando se ejecute esta función. Hola desde el onInit. ¿Ok? Guardamos cambios y ahora nos vamos a nuestro navegador, clic derecho, inspeccionar, nos vamos a la sección de consola, refrescamos y como pueden ver tenemos un mensaje que nos dice hola desde el onInit y está en el title component en la línea 11, que es precisamente este console que acabamos de agregar. Okay. Ahora vamos a agregar nuestro método de ng on changes, pero lo vamos a implementar primero. On changes. Okay. De igual forma nos va a decir que nos falta la interfaz
implementamos la interfaz, la agregamos y aquí escribimos console.log y aquí le decimos hola desde el onChanges. Ok, punto y coma. Guardamos, abrimos el navegador y al parecer no vemos ese mensaje. Parece que esa función nunca se ejecutará. Seguimos solo viendo el hola desde el onInit. Ok. Este método, esta función solamente se ejecuta, como bien lo dije anteriormente, cuando el componente recibe variables de otro componente a través de la propiedad de input. Ok, vamos a hacer la prueba. En este caso agregamos @input y va a ser, le vamos a poner aquí que se va a llamar value igual, vamos a inicializarla hola desde el componente title. Vamos a inicializarla solo para que no quede ahí vacía. Ok, actualizamos la importación de nuestro input que también viene de Angular Core. Guardamos cambios, abrimos el navegador y seguimos sin ver respuesta del evento onChanges. Ok, como les mencioné, solamente acciona cuando el componente recibe información de otro componente, en este caso su componente padre, a través de la estrategia de input. Para ello nos vamos a venir al componente, a la etiqueta del componente y vamos a poner aquí, creo que le pusimos value, y aquí vamos a, en nuestro componente app component, vamos a declarar una variable que se llame message, que es lo que le vamos a mandar a nuestro componente hijo. Y aquí le vamos a escribir hola desde el principio. Ok, principio, punto y coma, y le vamos a pasar la variable de message. Ok, guardamos cambios. Ahora, si nos vamos a nuestro navegador, vemos incluso que se ejecuta antes del onInit, ¿sí? Tenemos mensaje desde el onChanges y hola desde el onInit. Ahí ya llevamos dos fases, la primera y la segunda. Ok, ahora vamos a explicar la siguiente fase, que vendría siendo el after viewing it. Ok, coma, after viewing it. Lo mismo, implementamos la interfaz y la vamos ordenando de acuerdo en el orden que nosotros pensamos que se va a ejecutar. Aquí ya nos quedó claro que el onChanges en realidad se ejecuta antes que el onInit. Guardamos. Ok, aquí imprimimos un console log y le decimos hola desde el after view init. Guardamos cambios, abrimos navegador, vamos al inspector. Tenemos ahora tres fases ejecutándose en ese orden. Primero, onChanges. Segundo, onInit. Tercero, after view init. Y esto es gracias a nuestro... Bueno, todo eso se ejecuta a través de nuestro componente de title component. Si nosotros comentamos esta línea, guardamos, volvemos a abrir el navegador, no tenemos la inicialización de ese componente, por ende no pasa por ninguna de las fases. Ok, control K-U para descomentar, volvemos a guardar cambios. Como bien lo mencioné, el after view init nos sirve para poder accesar a elementos del DOM, pero una vez que ya han sido renderizados. Un ejemplo, nosotros aquí en nuestro title component vamos
vamos a declarar un div con una referencia local que diga contenedor del párrafo. Ok, nosotros guardamos. Vamos a poner de una vez aquí un párrafo que diga hola, yo soy un párrafo. Ok, guardamos y abrimos nuestro navegador nuevamente. Ya tenemos aquí nuestro div que dice hola, yo soy un párrafo. Aquí tenemos nosotros las tres fases siguen permaneciendo igual. Ok. Para nosotros poder acceder a estas referencias locales de componentes en el DOM, vamos a utilizar algo que es el view child. Dentro le pasamos el identificador y le hemos puesto contenedor del párrafo. Ok, aquí le ponemos contenedor del párrafo, pero le vamos a llamar para nuestra lógica contenedor, no sé, ref. Ok, y es de tipo element ref. Ok, aquí nos dice que no está inicializado ni nada de eso. Aquí, bueno, vamos a obligarlo a que no. Con eso hacemos como que nunca va a estar vacío. Ok, y inicialmente, si nosotros queremos imprimir el valor de esta variable this.contenedorRef, ¿qué creen que es lo que nos va a aparecer? Guardamos cambios, abrimos nuestro navegador y nos dice que esa variable está undefined. Se ejecuta el ng-onChanges y posteriormente intenta imprimir algo en la línea 17, pero se encuentra undefined. Ok, significa que hasta este punto nuestros elementos del DOM aún no han sido renderizados. Pero ¿qué tal en el ng-oninit? Ok, ahora cambiamos nuestra impresión de esta variable al ng-oninit y guardamos cambios, nos vamos al navegador. De la misma forma nos dice que se encuentra con un valor undefined. Claramente podemos ver que entonces el ng-after-view-init se ejecuta posterior a la renderización de nuestros componentes en el DOM. Entonces, para comprobarlo, vamos a abrir nuestro navegador y nos dice hola desde el onChanges, hola desde el onInit, hola desde el afterViewInit, y como ya tenemos renderizado nuestro componente contenedor de un párrafo, podemos ver claramente que es un elementRef native element y es un div. Así es. Entonces, a futuro, si nosotros queremos accesar o acceder a algún componente algún componente HTML, pues lo tenemos que hacer hasta que nuestra vista haya sido renderizado utilizando un viewChild, pasándole el nombre del identificador y asignamos el nombre de cómo vamos a manipular ese elemento. ¿Ok? Y por último, nos queda explicar el método que se ejecuta antes de destruir nuestro componente. Y precisamente se llama así, onDestroy. De igual forma, si se fijan, todos estos métodos se importan de @AngularCore. Implementamos nuestra interfaz y como es el último que se ejecuta, pues lo vamos a poner hasta el final. Cerramos y ponemos console.log. Hola desde el onDestroy. Ok, aquí lo vamos a poner con mayúscula. Okay. Guardamos cambios, abrimos nuestro navegador y tenemos el onChanges, onInit, afterViewInit, el componente HTML renderizado, pero no tenemos el onDestroy porque nuestro componente aún sigue vivo. Al principio les dije que este proyecto aceptaran la creación la implementación de las rutas. Cuando les pregunta que si quieren crear un nuevo proyecto,
porque nos genera el archivo de approuting.module. Ok, aquí vamos a generar una ruta muy sencilla para nosotros acceder al componente a través de una ruta, y cuando nos salimos de esa ruta el componente se destruye. Entonces vamos a ver qué pasa. Ok, para nosotros declarar una ruta, pues le ponemos aquí las propiedades path y va a ser title, y el component que va a cargar component va a ser title component. Ok, con eso es más que suficiente. Ahora nos vamos a ir a nuestro app component, y aquí lo que vamos a poner es un botón. Aquí vamos a poner un botón. Esto lo voy a comentar ahora para que no nos vaya a hacer ruido. Vamos a agregar un botón que diga cambiar el mensaje. Ok, y esto va a suceder cuando demos clic y vamos a ejecutar una función y le pondremos change value. Ok, nos marca error obviamente porque no hemos declarado esta función en nuestra lógica o en nuestro archivo appcomponent.ts. Ok, vamos a declarar la función y se llama change value. No recibe nada, declaramos un let new message, va a ser igual a hola después. Ok, punto y coma, y le vamos a decir que this.message va a ser igual a new message. Ok, con esto lo que estamos haciendo es que la variable de message, que es la variable que le pasamos aquí a nuestro componente, cambie. Entonces nosotros ya debemos de ver qué pasa cuando una variable cambia y esta es compartida con otro componente. ¿Okay? De hecho, esto es parte de la fase del ng-onChanges, pero vamos a hacerlo. ¿Ok? Hasta ahí. Guardamos y tenemos aquí cambiar el mensaje. Al darle clic vemos que nos aparece otra vez la parte donde se ejecuta el ng-onChanges. ¿Por qué? Porque el ng-onChanges básicamente se queda escuchando todos los posibles cambios de esa variable. Aquí, como lo pueden ver. Ok, si nosotros queremos imprimir esta nueva variable o para ver qué cambió, simplemente podemos hacer un console.log, console.log, y le ponemos changes, entre corchetes, el nombre de nuestra variable de entrada, y sería value. Ok, guardamos cambios, abrimos nuestro navegador, vamos a volver a cambiar el mensaje y esto es lo que nos aparece. Podemos ver el current value, el first change si es el primer cambio. En este caso no lo es. Este fue el primer cambio, hola desde el principio. Este fue el segundo cambio y nos dice que el valor actual es hola después, pero antes tenía un valor de hola desde el principio. Ok, adicionamos todo eso a la fase de ng-onChanges. Ok, seguimos con la parte del ng-onDestroyed. Ahora sí podemos comentar esta partecita. Ya cambiamos el valor y ahora vamos a agregar otro botón. Vamos a dejar este aquí, button, que diga no sé, vamos a ir al componente title. Ok, y para eso vamos a implementar un router link, que esta es parte del enrutamiento de Angular. Igual estaré haciendo otro video para explicar
las rutas básicas de Angular, las rutas en modo lazy load y un poquito ahí cómo podemos mandar parámetros entre las rutas. De hecho, tengo un video de cómo manejar módulos con el lazy load para la carga perezosa o bajo demanda. Te dejo el video aquí en pantalla y también te lo dejo en la descripción. Ok, como vamos a ir a ver el componente title, nosotros en nuestro archivo de rutas ya hemos preparado nuestro path y es title. Ok, guardamos cambios, abrimos nuestro componente y tenemos el del cambiar mensaje, pero ya no funciona porque pues no estamos invocando el componente del usuario, lo hemos comentado. Ok, si nosotros ahora le decimos que vayamos al componente title, aquí nos aparece title, pero no vemos nada del componente. ¿Por qué? Porque nos falta la etiqueta que nos ayuda a renderizar los componentes invocados a través de rutas, y esta es router outlet. Ok, guardamos cambios, regresamos acá y vamos a regresarnos al principio. No tenemos nada, vamos al componente title, tenemos aquí, ya ejecutamos el componente title y tenemos el hola desde el onInit y hola desde el afterViewInit y el componente renderizado. Ok, ahora desde nuestro componente title vamos a hacer lo mismo para regresarnos y destruir el componente. Button regresar. Ok, y esto va a ser un enlace de router link a nuestra ruta raíz. Ok, aquí de esa forma nosotros al regresar nos vamos a destruir un componente que ya no necesitamos renderizar en nuestra vista. Ok, seguimos en la ruta title, por ende se nos carga el componente title y si nosotros nos regresamos se nos imprime el mensaje hola desde el onDestroyed. Así se ejecuta la última fase o la etapa del ciclo de vida de un componente. Ok, y esta fase, pues como lo mencionaba, nos sirve para tareas de limpieza de algún procedimiento que tengamos trabajando, algún observable que estemos escuchando, etcétera. Ok, ok, pues básicamente o a grosso modo este es el ciclo de vida de un componente. Primero se ejecuta el ngOnChanges siempre y cuando recibamos una variable de entrada por parte de nuestro componente padre. Después el ngOnInit para inicializar algunas de las variables que necesitamos para nuestra plantilla. ngAfterViewInit para poder localizar esos elementos en el DOM para posteriormente manipularlos y ahí interactuar un poco con ellos, y el ngOnDestroyed para tareas de limpieza. Hasta aquí el video de la explicación del ciclo de vida de un componente. Si te ha resultado útil este video, por favor suscríbete a mi canal, déjame un like, regálame un comentario, alguna duda que tuviste o si algo no te funcionó mientras realizabas el ejercicio, déjamelo en el comentario y con gusto lo checamos y te ayudo para que concretes este conocimiento acerca del ciclo de vida de un componente. Bueno, hasta aquí el video, los veo, hasta la próxima.